¿Qué pasa, Marcos Bañó? Pues nada, Monty Peiró, no dijimos la semana pasada de cómo nos ausentamos la semana anterior, o sea, Exacto, hace 2 semanas, sí. porque estábamos de mudanza, pero ya hablamos de la mudanza la semana pasada. Pero hicimos un reel, se ofreció un reel. Un reel, eso es todo lo que pudimos dar. Sí, hombre, joder, es que fue un mogollón, ¿eh? Fue un mogollón, había que focalizar mucho y sí. Está bien. Esta semana, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, la verdad, ya ¿Sí? se está, Uh-huh. yo creo que un poco mejor. ¿Un poco mejor? Un poquito mejor, se está remontando a lo mejor. Uh-huh. Y bueno, pues me gusta mucho mi casa, me gusta mucho mi nuevo barrio, que no voy a decir cuál es. Perfecto. Porque tampoco hace falta no hace contarlo falta todo. decirlo. Pero Uh-huh. tengo que decir que es un barrio de esos que todavía no tiene el carisma de otros, Sí. pero porque me he dado cuenta de que lo estamos, la gente de aquí, en la que me incluyo, Ya está, lo estamos ya. manteniendo un poquito en secreto porque no queremos que esto sea el nuevo Ruzafa. Entiendo. Vale, entiendo. pero podría serlo. Todo barrio tiene miedo a ser el próximo Ruzafa. Exacto. Patrais ya está prácticamente en el hoyo. No, Patrais están diciendo... Ellos lo dicen. Pero- Patrais quiere ser el nuevo Ruzafa. A mí me dijeron que y Patrais era el Benimaclet del oeste. Venga, va. Que ya es venga, como la venga. Venecia de Portugal, ¿sabes? No soporto Patrais, de verdad. No soporto a la gente de Patrais. No, Patrais está muy bien, pero... Sí, está... Bueno, mis amigos de Patrais bien, pero en A general... mí Patrais no me disgusta, a mí personalmente me queda... Bueno, ya estamos No, dando sí. muchas pistas de donde no estoy y Valencia tampoco es... Estamos eliminando el barrios, DF. sí. Entonces Es verdad. vamos a avanzar, vamos a empezar el programa, va. Cosas que no, coño. Mira, estoy radicalmente en contra Mm. de que tú vas a comprar decoración para tu casa Ajá. y todo está lleno de frases como Sí. happy mind, happy life, Mhm. stay positive. Bueno, déjame en paz. O sea, tú, quiero decir, tendré yo derecho, a lo mejor yo quiero estar en mi casa deprimida y triste y llorando, Sí. porque tengo que estar leyendo un neón que pone stay positive. Sí. Déjame en paz. Sí, Que compras una cosa de estas para colgar fotos. Pin your love memories. Bueno, es que a lo mejor yo quiero poner aquí los peores momentos de mi vida. Todo en madera. Sí, un con macramé escritas, o sí. no sé qué, neones. Love, happy, live love, ¿cómo es eso? Live love, love. Love. Sí. Por favor, una cosa, basta ya. O sea, es que es horrible, es que no puedes entrar a cualquier tienda sin que te bombardeen. Que yo entiendo que la gente a lo mejor en sus casas quiere... Pero tú necesitas un mensaje positivo. Lo necesitan. Pero ¿por qué? La gente lo necesita. Pero tú porque la necesitas gente que un pilar de tu casa Sí. te diga happy mind, happy life. O sea, la gente está tremendamente infeliz. Ya, pero yo también. Joder, por eso es lo último que necesito. Necesitan mirar fijamente ese cartel. Ellos se levantan por la mañana, se lavan la cara y mientras están desayunando con el café se ponen justo enfrente de ese cartel que pone Live, love, love. y están ja. Hoy me como el mundo, hoy tengo que ser feliz. Hoy tengo que ser feliz porque este cartel lo dice. Me costó 20 pavos en el chino de abajo. Smile, no sé qué. Y no, es horrible, es horrible. Por favor, no compréis esas cosas. ¿Sabes dónde lo veo yo mucho? Yo que trabajo en bodas, en todas. Sí. Toda la gente que se casa Es verdad. tiene esas mierdas en casa. Todas. Yo de hecho tengo que decir que mi casa es un poco cementerio. Ujú. O sea, mi nueva casa yo me la he comprado y es un poco... Yo encuentro por todos lados, es un cementerio de esa mierda. Ajá. O sea, es como que se nota que aquí ha vivido gente así. Ah, te En estas refieres a paredes- lo que había antes. En estas Vale, paredes vale. han habido esas cosas. ese tipo de... Una maderita que pone Ya, love, ya, no sé ya. qué, family, wonderful... ¿Sabes? Sí. Estoy convencida. Porque se nota. Ya te digo yo que esas vibes se están yendo. Y Porque ta- yo he puesto aquí mis cositas de Star Wars, mi tal, y esto se va a cambiar. Y también habían ciertas vibes de que esos mensajes no calaban demasiado. Por lo que sea... No podemos tampoco aventurarnos, no sabemos, pero... Bueno, Pero... el caso es que el piso me lo han vendido hoy. Sí, ¿Sabes? por bajo de su precio. Exacto. Pues mi cosa que no es... Mira, hoy he estado en el dentista. Ujú. Me estoy mirando a ver porque se me desgastan los dientes, Monty Peiró, vaya por Dios. Se me desgasta como si fuera una cosa, una erosión natural, ¿no? Nos pasa No a es por todos, nada. a todas las personas de nuestra edad con ansiedad, nos pasa eso. Y he podido escuchar a una figura que odio muchísimo. Ajá. Es esta persona, este individuo, normalmente una persona ya de mediana edad, no, edad avanzada, Ajá. que normalmente un hombre que les gusta estar en los comercios locales, comercio ya sea dentista, peluquero, algo pequeño, algo relativamente manejable, Ujú. para entrar a hablar
con el dependiente como si fuera su amigo y empezar a saludar a todos los trabajadores que hay por ahí a voz en grito, o sea, Ya. hablando mucho. Está Iñaki, que quiero saludarle. Iñaki está haciendo una endodoncia y no está para aguantarte a ti tus tonterías. Ya. Y odio mucho eso. Me acuerdo cuando iba al peluquero, por lo que sea, ya no voy. Y había un señor, siempre había un señor. Yo me cortaba el pelo una vez cada 2 meses y siempre había un señor que estaba sentado detrás hablando del Valencia o hablando de no sé qué. Y yo estaba condenado a estar callado mientras me cortaban el pelo porque ese señor estaba ahí hablando de sus putas mierdas. Ya. Y odio eso. Es decir, si se aburren, señores, no sé. Ir a mirar obras. Id a mirar obras, pero dejad a la gente en los comercios en paz, por favor, Pues porque sí. tendrán que aguantar. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty, ¿Qué? hoy me lanzo a la piscina y voy a hacer algo inaudito. Utilizar mi vida personal como contenido para este podcast. Desgraciadamente, no es una anécdota graciosa o vergonzante, sino una reflexión sobre una movida capital en mi vida que me tiene bastante ocupado en mi terapia personal. Vale. El tiempo. Amada compañera, el tiempo es definitivamente una movida que flipas. Ujú. Un concepto tan real y presente en nuestras vidas como el respirar. Y más aún, diría yo, porque el tiempo afecta a todas las cosas, incluso a las inanimadas. Una roca no respira, no come ni bebe, pero envejece y evoluciona con el paso de los siglos. Quizá muy poco. Quizá he usado un mal ejemplo, pero las rocas cambian, lo juro. El tiempo es algo que podemos medir, pero paralelamente es algo que no podemos ver, pues lo que percibimos de él en realidad son sus consecuencias. Ujú. Vemos el movimiento de los cuerpos estelares como ilumina nuestro planeta, vemos nuestra piel envejecer o vemos como yo empiezo a dar golpecitos en la mesa porque la cena no llega y yo tengo muchísima hambre. Eso lo he vivido muchas veces. Muchas. Y aunque el tiempo es algo que tenemos en la boca constantemente y dirige nuestras vidas segmentándolas en trozos manejables, paralelamente creo que no somos conscientes de lo mucho que el tiempo afecta a nuestra personalidad y a nuestro bienestar. Si te parece, dejo ya esta introducción genérica y me meto de lleno en lo que me pasa concretamente a mí con el tiempo y vemos a dónde nos conduce esto. Vale. Yo siempre he pensado que el tiempo para mí no es importante. No me considero una persona especialmente ansiosa, aunque mi dentista, observando lo desgastados que tengo los dientes, no piense lo mismo. Pero he descubierto recientemente que aunque no suela correr a los sitios ni tener una agenda llena de garabatos, le doy un tremendo valor al tiempo del que dispongo en mi vida. Le doy tanto valor que para mí cada plan, cada evento, cada suceso vital a mi alrededor lo vivo como una amenaza a esa preciada posesión que es mi tiempo. Me he pasado casi toda mi vida reflexionando sobre si me considero una persona extravertida o introvertida, pero es ahora cuando me doy cuenta que es una falsa dicotomía. Soy la hostia de sociable. Me encanta hablar con los demás y me flipa que me escuchen y me hagan caso. Nunca me escondo ante la posibilidad de ser el centro de atención. Mi puto problema es que vendo a precio de oro mi tiempo y no sé cómo coño ponerlo ahora en rebajas porque la inflación está por las nubes y la burbuja va a estallar en cualquier momento. Todo, absolutamente todo, me parece una soberana pérdida de tiempo. Ir al supermercado, limpiar la casa, lavarme la cara por las mañanas, poner gasolina, quedar para tomar un café, pasar la ITV, ir al dentista, solo el trabajo que hago a cambio de dinero, el sexo o algunas quedadas especiales con amigos me parecen dignas de mi carísimo tiempo. Y esto es inaguantable, Monty Peiró, porque los excedentes de tiempo de los que dispongo son absurdos hasta lo estúpido. Y al final del día tengo que tirar toneladas de minutos al vertedero de lo intangible, un vertedero en el que nada se recicla, pues el tiempo es de un solo uso o de ninguno, como en muchos casos. Gran parte de mi terapia va destinada al manejo del tiempo, pero más que del manejo es de mi visión del mismo. Intento enfocarme mucho en restarle importancia y aceptar su fuga en tantos y tantos momentos del día. Por ejemplo, estoy cogiéndole el gusto a hacer rutinas de casa lentamente. Fregar los platos hasta que el agua caliente se agota. Lo siento, ecologistas, más se gasta en los campos del golf. Mi salud mental está en juego. Más gasta Taylor Swift en su avión Efectivamente. privado. Darme un paseo tranquilo para tirar la basura o aceptar que a ciertas horas hay atascos y tardaré pues 1 hora
en llegar a casa cuando estoy realmente prácticamente al lado. Pero necesito implementar esto. Pues hacer esto en la privacidad de tu casa es relativamente sencillo, pero mi siguiente paso es regalarle el tiempo a la gente. Y ahí está la verdadera mandanga. No sé hasta qué punto la gente más sociable es consciente de lo apreciado que es el tiempo que pasamos con los demás. Que una persona te regale su tiempo es una de las cosas más bonitas que hay. No importa que ese tiempo se mezcle con otro tipo de bienes como sentimientos positivos, risas, amor, etc. Sobre el papel, creo que no valoramos lo suficiente que un viernes por la noche, después de una semana llena de conflictos, problemas en el trabajo y decepciones con los partidos de izquierdas de tu país, una persona te elija a ti para compartir su tiempo. Es algo realmente precioso. Es precioso. Pero yo personalmente creo que me he pasado de frenada y no le doy mi tiempo ni a las personas que quiero. Cada vez que me llega un plan a mi mesa de análisis, lo primero que me viene a la cabeza es a ver si esto me compensa. Y esto de verdad, Monty Peiró, es que no se puede aguantar ya. Y mira que el tiempo es honesto. Es algo con lo que no se puede especular. No puedes ahorrar tiempo. Tiempo no utilizado es tiempo perdido. No incluyo el tiempo para relajarte o lo que sea. Esto es normal. Hay tiempo Claro. que no haces nada y no pasa nada. No me refiero a esto. Pero la gente como yo es incapaz de conectar con esa movida. Somos la peor clase de tacaños que existe, la que te niega algo que él mismo no sabe guardar. Es tanto mi celo por no perder el tiempo que me está empezando a costar empezar una serie o una película, ya que se me antojan inversiones avezadas que no me puedo permitir. ¿De verdad quiero gastar la noche de este miércoles cualquiera en el visionado de esta película? ¿Y si no está bien? ¿Y si malgasto las siguientes 2 horas en algo que no va a ser una revelación que ilumine los pasos que debo dar en un futuro próximo? Pues por exagerado que pueda parecer, así me siento yo a diario. Una constante negociación con el mundo por mi tiempo. Un gruñido eterno en el que cada segundo duele y me veo incapaz de contener. Una búsqueda infructuosa y estúpida de una optimización inalcanzable. Creo que se habla mucho de cómo en la actualidad nos relacionamos con el tiempo. Como todo lo que consumimos tiene que ser rápido y al pie. No aguantamos más de 2 minutos viendo un vídeo en internet. Preferimos las series a las películas porque implican dosis más pequeñas, aunque luego estemos 5 horas seguidas viendo todos los episodios sobre un asesino en serie vestido de cura de una sentada. Escuchamos los audios de nuestros amigos al doble de velocidad, cosa que me parece horrible y yo no hago con nadie. He de dejarlo aquí claro. ¿Qué cojones? Es que hasta la gente joven se pone las películas al doble de velocidad. Hostia. Para invertir menos tiempo en ellas. Es que me parece demencial. Es como si a medida que el mundo va teniendo más cosas que mostrarnos, más valoramos nuestro tiempo y más nos cuesta entregárselo a los demás. Y acabo con esto. Desgraciadamente, no he venido aquí a solucionar nada. Solo he venido a compartir mis males y reflexionar un poco sobre un tema que está de relativa actualidad. No creo que lo que a mí me pasa en concreto sea algo muy extendido, pero creo que esta epidemia del consumo rápido de todo tipo de cosas encierra una importancia exacerbada de nuestro tiempo en este mundo. Quizás sea un terror a la muerte o a la vejez, no sé. Pero lo que tengo claro es que tiempo tenemos mucho, pero se pasa rápido. No lo desperdiciemos no utilizándolo. Toma ya. Oye, qué bonito, porque me ha hecho pensar mucho. Porque yo, por una parte, a mí no me gusta nada perder el tiempo, pero luego a la vez yo soy muy generosa con mi tiempo. Sí. Y a mí me gusta mucho darle mi tiempo a la gente, a mi gente, porque para mí ese tiempo siempre está bien invertido. Y luego, justamente, he buscado una nota que escribí en el móvil hace poco porque estaba reflexionando precisamente sobre cómo los grandes momentos que nos suceden no somos tan conscientes de que están sucediendo hasta que pasa el tiempo, ¿no? Entonces yo tengo aquí escrito: estamos a veces en un instante precioso, un instante sencillo, delicado y cotidiano, y no podemos apreciar lo inmenso que es, y lo dejamos pasar, creyendo que vendrán otros iguales, que podremos replicarlo y hacerlo nuestro a través del tiempo, sin saber que en realidad era único, que ese instante era todo. Y solo al pasar los años lo recordaremos con rabia por no haberlo agarrado con todas nuestras fuerzas, como si vivirlo sin más, sin la conciencia de su finitud, no fuera exactamente lo que lo hizo mágico. Efectivamente. Eso escribo yo en las notas del móvil. Ya veo, ya. Y luego abajo pongo 2 sillas de club. Efectivamente. Eso es el WhatsApp privado de cada uno. Sí. Es así, funciona así. Sí. Yo tengo escrito de servilletas. Claro. Debajo de esto. Pues es eso. Sí, yo creo que tú tienes una relación, pese a que eso te pueda entrañar a ti otros problemas, creo que tienes una relación con el tiempo mucho más sana,
porque lo quieres, tienes muy claro que lo quieres aprovechar todo, pero no te lo quedas para ti. De hecho, yo soy muy exigente. No lo atesoras como un bien. No, de hecho, para mí, yo tengo mi tiempo sola, que para mí sí que es muy importante. Y hago, pero yo cuando estoy conmigo, o sea, es como que yo reservo mucho tiempo para muchas cosas. Y cuando estoy conmigo, también es un tiempo de calidad, que no tiene por qué ser muy amplio, porque a mí me gusta mucho estar con gente y dedico mucho tiempo a estar con gente o a comunicarme con gente. Igual estoy sola, pero estoy hablando por WhatsApp, con lo cual no estoy sola. Y mi tiempo conmigo, yo tengo grandes momentos que paso conmigo, como ese paseo por París del que he hablado alguna vez antes de la pandemia. O sea, he hecho cosas conmigo misma que para mí son muy importantes haberlas hecho sola. Pero no necesito tampoco... O sea, yo regalo mucho mi tiempo a la gente que vale la pena. Y de hecho yo soy muy exigente con el tiempo. Si yo, por ejemplo, inicio una relación con alguien, yo tengo que pasar mucho tiempo. Y no quiero estar con nadie que me racanee el tiempo. Claro. Y esto es muy importante para mí porque necesito precisamente que el tiempo se dilate y poder no estar mirando el reloj, poder gastar el tiempo sin más, que el tiempo suceda, que las horas pasen. O sea, para mí que las horas pasen en buena compañía sin necesidad de estar mirando el reloj es lo más íntimo que hay y lo más bonito y lo que más me gusta. Estaba pensando mientras estabas comentando esto que creo que una de las cosas que hacen que tú tengas esa mejor relación con tu tiempo es porque tú haces de todo lo que haces, lo haces tuyo. Me explico. Muchas veces la gente no hace suyas las cosas que hace. Vuelvo a explicarme. A veces somos sujetos pasivos de las cosas que nos pasan. Es decir, si yo estoy tranquilamente en mi casa y alguien me llama y me dice vente a la jam de no sé qué, eres un sujeto pasivo. O sea, has sido invitado a un sitio y vas. Pero creo que, por ejemplo, tú eres una persona muy proactiva con lo que hace y gran parte de los planes que tienes son propuestos por ti misma. Y eso hace que esa sensación de la utilidad del tiempo, de lo que haces con tu tiempo, claramente se ve afectada, porque obviamente son cosas que tú propones. Y yo siento a veces que tengo cierta pasividad a la hora... Sí, tú no propones mucho. Yo no soy de proponer, entonces siempre estoy peleando porque muchas veces solo recibo planes que no he pensado yo previamente. Entonces siempre es una pelea de decir, este plan que se me está ofreciendo, ¿qué me ofrece? ¿Qué realmente, cuál es el negocio aquí? Ya. Y también tiene su importancia. No tiene tanto que ver el tiempo, en este caso, con lo otro. No sé, lo he comentado porque me parece interesante. Es muy interesante. Así que nada, otro día hablaremos más sobre el tiempo y de lo que tú quieras, Monty Vale, Peiro. porque se acaba tu tiempo. Se me ha acabado el tiempo ya. Ya está. Original to the man in the area. Bring you love for all the haters. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Monty Peiro, ¿qué tienes que comentarnos en tu sección? Bueno, pues hoy vengo a hablarte de la imaginación de la mano de uno de mis antropólogos preferidos, Arjun Appadurai. Nacido en Bombay, es conocido por sus trabajos sobre modernidad, globalización y migraciones. Y a mí me parece que es una de las mentes más interesantes y más brillantes que hemos tenido en los últimos tiempos para pensar y repensar lo social. Venga. En su obra La modernidad desbordada, Appadurai sostiene, tal y como explica Javier Prieto González, que en las últimas décadas ha habido un giro gracias a los aportes tecnológicos del último siglo que ha hecho que la imaginación se haya tornado en un hecho social y colectivo. Según Appadurai, la imaginación juega un nuevo rol en la sociedad posttecnológica que se basa en tres distinciones. La imaginación se ha desligado del ámbito expresivo del arte, el mito y el ritual, y ha pasado a formar parte también del trabajo mental cotidiano de la gente común. Ha penetrado en la vida cotidiana. Y esto se ve en el modo en el que la imaginación y el movimiento se conectan mutuamente. Ahora la gente imagina más fácilmente un futuro viviendo o trabajando en otros lugares lejos de donde nacieron. La tecnología propicia que seamos capaces de imaginarnos en otros lugares y proyectarnos ahí y eventualmente cumplir esto.
También distingue entre imaginación y fantasía. La fantasía tiene la connotación de pensamiento separado de los proyectos y los actos y se asocia con lo privado e individual. La imaginación, no obstante, tiene un sentido proyectivo y puede llegar a ser un aliciente para la acción cuando la imaginación es colectiva. La imaginación es un espacio para la acción y no solo para escapar. Distinción entre el sentido individual y colectivo de la imaginación. La imaginación es propiedad de colectivos y no una cualidad de individuos geniales. Parte de lo que los medios de comunicación de masas hacen es contribuir a que un grupo empiece a sentir e imaginar cosas en forma conjunta, como grupo, conformando lo que Appadurai denomina como comunidad de sentimiento. Así pues, Appadurai evoca una imaginación radical que excede el proceso mental para ser acción colectiva y política. Y a mí esto me parece precioso. Un ejemplo de esto lo expone Bernardo Gutiérrez en su artículo Cuando la imaginación es acción. Cuenta que en 1967 el colectivo Yippies, The Youth International Party, organizaron una fiesta en Nueva York para celebrar el fin de la guerra de Vietnam, que aún no había acabado. 2.000 personas se congregaron y claro, la gente se unía, se contagiaba y tuvo tal relevancia que hizo que se incrementaran las campañas contra la guerra. Imaginar el fin de la guerra influyó en el deseo de paz. En el 69, John Lennon y Yoko Ono recogieron este testigo y contrataron vallas publicitarias con el mensaje "War is over if you want it", la guerra se ha acabado si tú quieres. Tradujeron la frase a decenas de idiomas y empapelaron la ciudad con carteles donde se podía leer esta frase, ¿no? En 1971 publicaron Imagine, una de las canciones más importantes, si no la que más, de la música popular. Su mensaje era tan sencillo como rompedor. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. La imaginación como proceso colectivo sirviendo como motor de cambio, ni más ni menos que lo que analiza Appadurai. Marcelo Expósito y Chantal Mouffe escribían sobre una imaginación política radical hecha de acciones artísticas y sociales que abren brechas en la realidad y muestran futuros posibles. Abrir brechas en la realidad es el propósito de toda acción artística y también política, ¿no? Decía Oscar Wilde que la vida imita al arte mucho más que el arte a la vida. Si partimos de esto, ¿cómo vamos a desperdiciar el gran potencial de la imaginación? ¿Y cómo no va a ser la imaginación algo rabiosamente político? Hace poco leí a mi amigo Richie, el Nega, decir que todo arte es político, pero que solo se tilda como tal al de izquierdas, como si mantenerte neutro, al margen, negándote a imaginar alternativas y sosteniendo el status quo y dándolo por válido, por incuestionable, no fuera profundamente reaccionario. Hace unos años me presenté a un concurso de citas para sobres de azúcar. No preguntes, me presenté. ¿Sí? Eso no lo sabía yo. Mi propuesta... ¿Qué es esto? Era de un bar local, no me acuerdo, me presenté, no me acuerdo por qué. Mi propuesta fue: utilizar la imaginación para pensar solo en cosas posibles es como coger aviones para visitar aeropuertos. Hostia. No gané, pese a que sigo pensando que mi frase era la mejor. Pues sí. Esta idea siempre ha estado profundamente arraigada en mí. Imaginar escenarios imposibles, locos, desmesurados, inalcanzables, ha sido mi vía de escape y lo que me ha permitido siempre escapar de entornos que eran ciertamente hostiles conmigo. Jamás me quedé en el aeropuerto. Siempre imaginé lo imposible y mucho de ello se materializó, no por ninguna fuerza mística ni porque atraiga nada con mi pensamiento, sino porque imaginar me dio herramientas, recursos, fuerza y un espacio seguro dentro de mi cabeza, la certeza de que todo podía ser mejor. La imaginación como resistencia, no como algo naif, ni que utilizar para evadirse o para escapar, sino como algo que promueve el cambio. Y sabes, creo que por eso, tú y yo, a nuestros 40 años, seguimos creyendo que un mundo mejor es posible, seguimos luchando y vinculándonos con causas sociales, y seguimos sin decir la odiosa frase de cuarentón: es que la juventud de ahora no tiene ni idea. No es que seamos unos hippies que nos pasemos el día con la cabeza en las nubes, es que estamos ofreciendo una resistencia. Sabemos que en las nubes hay cosas que son mejores y queremos traerlas aquí, a la realidad. Porque somos capaces de conectar con nuestra imaginación y de creer que las cosas pueden ser de otra manera. Y cualquiera que nos vea como ilusos, desnortados o inmaduros, nos está dando la razón. Renunciar a la imaginación es lo más parecido a estar muerto en vida. Precisamente en la noche de los muertos vivientes, los vivos pierden frente a los muertos por no ser capaces de imaginar colectivamente una solución. Los zombies, en cambio, sí son un colectivo unido y homogéneo con las cosas muy claras. Ninguna imaginación, pero una manera de comportarse en grupo que les garantiza el éxito. Llegados a cierta edad, solo quedan estos dos bandos: el de los zombies o el de los que oponen resistencia. Y nada me aterra más que perder esa capacidad, que tirar la toalla, que luchar por mi bienestar individual desvinculada de todo y de todos. Y somos muchos imaginando a la vez y tratando de que la vida imite al pensamiento artístico que supone crear nuevas maneras de ser, de pensar
y de vivir. Morir con esto dentro es todo a lo que aspiro, no tanto a conseguir el cambio, sino a que nadie me arrebate mi derecho a imaginarlo. Muy bien, Monty Peiró. Es que joder, esto es gigantescamente político, o sea, todo lo de la imaginación y la diferencia que hay entre unos y otros a la hora de soñar con un mundo mejor, de cómo nos planteamos políticamente en el mundo, cómo nos plantamos, qué aspiramos, al final qué es lo que queremos. Claro, y sobre todo que de verdad que la imaginación, que es una cosa que siempre se asocia a la infancia, a la inocencia, de verdad que es un arma cargada Sí. y verdaderamente eficiente. O sea, es que de verdad yo siempre me he sentido muy conectada a la imaginación. No recuerdo un momento en mi vida en el que he dejado de utilizarla. Para mí siempre ha sido, yo recuerdo cuando, bueno, yo vivía en un pueblo en el que no quería estar porque ese no era mi lugar y me tiré años imaginando cómo iba a ser mi vida cuando consiguiera escapar de ahí, y aunque seguramente no se pareció en nada, el simple hecho de haberla imaginado, de haberla creído posible en mi cabeza, ya era un lugar seguro. Y de esto habla Padurai, ¿no? De cómo la imaginación tiene un poder en la vida real, no solo como pensamiento, sino como motor de acción. Independientemente de que no se trata de cumplir lo que imaginas, se trata de desarrollar las herramientas con las que enfrentarte al mundo gracias a lo que has imaginado. Y política y artísticamente es súper potente, es súper potente. Es para poder moverte, ¿no? Para cómo te mueves depende un poco de esa gasolina que le echas en forma de imaginación. En este caso se habla mucho de cómo la gente al envejecer, ¿no? Como que baja los brazos y se establecen en unas vidas rutinarias y normalmente pues se dice... Nada, han caído en la rutina, es gente que ha caído en la rutina, gente que se ha conformado y tal. Y creo que tiene mucho que ver con esto, que tú misma lo has dicho literalmente, de hecho, de cómo simplemente la gente se ancla al realismo de su situación y deja de imaginar. Claro. ¿No? Deja de... No soñar, porque soñar es como la vertiente más happy, ¿no? Pero de simplemente sí, decir... pero soñar es un poco esta distinción que hace Padurai entre fantasía. Claro. La fantasía todos tenemos claro que es irreal, pero la imaginación puede proyectar cambios reales. Efectivamente. Aunque no sea traduciendo directamente lo que tú imaginas a la realidad, pero sí como una caja de herramientas. En mi caso, la imaginación siempre ha sido algo muy importante, muy presente y que nunca ha dejado de estar en mi vida. Por eso cuando la asocian a los niños... Sí. Yo siempre he pensado como... Sí, sí. Yo, como ¿no? que te la han quitado a ti. Sí. No me lo quites tú, gilipollas. Claro, como si yo tuviera que abandonarla, cuando para mí es algo fundamental. Sí. Y creo que muchas de las cosas que hago es porque soy capaz de imaginarlas. Claro. Porque tengo ese músculo, ¿sabes? Y hay muchas cosas que yo sé que si no fuera capaz de haberlas imaginado, seguramente no me sentiría capaz de hacerlas, porque quizá en un plano real no tengan mucho sentido. Pero cuando las imaginas y eres capaz de habitar tu imaginación sabiendo lo poderosa que es, insisto, y no tiene nada que ver con esto de atraes lo que piensas, no es eso, es darte o sea, no se trata de nada mágico. Nada, de hecho, nada hay menos mágico que esto, ¿no? Y me gusta mucho este ejemplo, ¿no? De lo de decir que la guerra se ha acabado cuando aún no se ha acabado, claro. para influir en que acabe. Claro. Y tampoco creo que sea casualidad que Imagine sea una canción tan poderosa. Y no es solo por la música. Es porque el mensaje creo que es de lo más revolucionario que hay. Que es utilizar una herramienta tan naif, tan poco hiriente, ¿no? Un arma tan poco destructiva como es la imaginación, precisamente para destruir todo lo que está mal. Entonces, bueno, pues yo os invito a que os imaginéis cositas. Sí, imaginaos cositas y eso. Y cuando digo cositas quiero decir acabar con el capitalismo. Acabemos con el capitalismo de una vez, Monty Peiró. Ya está bien de la broma. Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? No vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada de ¡A eso. la mierda! Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, por desgracia. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Hola Montis, Caliburcio. Lo primero, daros las gracias por todo mal, porque de verdad nos hacéis muy felices a muchos. Y mi declamación en este caso es musical y es mi repudia ante los coros de niños en estribillos y estrofas. Me explico. Hablo de música creada por y para adultos en los que me imagino que entran un día al estudio a grabar y piensan:
¿por qué no metemos aquí un grupo de niños que coreen la letra? O lo ponemos de fondo. No, o sea, no hay peor idea musical que esa a mi ver. Creo que mi miedo empezó con Pink Floyd, con The Wall, que todos conocemos, y se escucha en el rock, en el metal, en el rap, en el pop, en la rumba, en el flamenco. El otro día me puse samba, que me dio por ahí, también había los putos niños cantando alegremente, y creo que quieren aportar buen rollo, que no dan, es al revés, da mucho cringe. Vocablo excelentemente aplicado aquí, creo que aprendí con vosotros, y me resulta perturbador, da yuyu, repelús. Yo soy educadora infantil y madre, en principio me gustan los niños, pero no, aquí no más niños en los coros de canciones, basta. Pues bueno, toda la razón. Es verdad que los coros de niños dan como muy mal rollo. Sí, fíjate, yo estoy como de acuerdo en la idea, pero luego pienso en ejemplos y todos los temas me flipan. Todos los ejemplos, por ejemplo, la canción de Pink Floyd me flipa. La de los Rolling, la de What You Want, ¿cómo es esa? Esa es la de Spice Girls, creo que estás cantando. No, You Can't Always Get What You Want, esa. Esa me flipa. Hay una de los Foo Fighters que tiene un coro de niños al final que me flipa mogollón. Pero te flipan a pesar del coro de niños. No lo sé, me pega, no sé, me gusta. Pero estoy de acuerdo con lo que dice, me parece bien. O sea, niños, cuanto menos, mejor. Bueno, niños bien, pero no sé. Yo me parece bien, pero es verdad que a mí el concepto coro de niños, además, es un poco como, tío, pues dale una estrofa solista al niño. Claro. No, niños sí, pero solo en grupo. En grandes contingentes, ¿no? Claro, o sea, no los estás valorando como un adulto normal. No, claro, los estás valorando a peso. A peso. Niños. Que cuanto más niños. A partir de 6, sí. Vale. Pero menos no. Pues hombre, igual. Aquí, ¿y trabajo infantil qué? Que un poco... Bueno, eso también está ahí un poquito en esa frontera. Está en una frontera. Una frontera un poquito difícil. O no les pagas, porque no les pagas, entonces. Bueno, no lo sé. Yo nunca he contratado un coro de niños, así que no te puedo contestar a esta pregunta tuya. Muy bien, pues ideal. Gracias, Sofía, por esta declamación tan excelente. Bueno, pues ya está. Se acabó lo del Patreon. De verdad es muy importante. Sí. Es muy importante que la gente nos dé su dinero. Es vital. Es vital, sí. Es vital para nuestra salud mental y nuestra salud decorativa. Exacto. Yo tengo que comprarme todavía cositas y nuestras psicólogas pues también tienen derecho a comer. Sí, ¿sabes? Ellas que no cae del cielo el dinero. Claro, así que patreon.com/todomal. Todavía hay gente que no lo hace porque, qué pateo. Ya. No, va, que luego os registráis en cualquier mierda de cualquier página que vais a comprar, os registráis porque os van a dar un 1% de descuento. Luego os envían una APK para una aplicación de no sé qué, os la descargáis aunque tenga 100 millones de troyanos. Exacto. Y metéis toda vuestra información ahí. Exacto, por favor. Por favor. Que Patreon es legal. Hombre. Es legal, hombre. Vale. Pues nada, vamos a escuchar ¿Con qué nos vamos? Con uno de los últimos temas que ha sacado la banda X-Fan, que se llama Pura Luz. Ideal. Y son de Castellón, canta Pat Escoín, y la semana que viene más. Y o peor. Éramos tan pequeños, no podíamos fallar, Éramos subterráneos, no queríamos brillar, La serpiente